agosto, formulación de proyectos sociales. Y por supuesto que el programa sigue. Digo, estas 4 clases van a estar conmigo. ¿Mm? Así que, comenzando con nuestro primer taller, luego de la clase inaugural que tuvieron sobre nociones básicas de gestión organizacional con Eduardo, hoy vamos a estar trabajando sobre el diagnóstico estratégico en las organizaciones de la sociedad civil. Entonces lo que vamos a intentar hacer es dar respuestas a estas preguntas. Por supuesto que no van a ser respuestas acabadas, ¿no? Pero sí que tengan que ver con identificar qué es el contexto, cuál es el contexto de la organización de la sociedad civil en la que estoy trabajando, qué son y quiénes son los actores sociales. ¿Existen redes comunitarias en la zona en la que estoy? ¿Qué desafíos y oportunidades, oportunidades y amenazas enfrentan hoy las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuál es la importancia de planificar y gestionar en forma eficiente en las organizaciones de la sociedad civil? O sea que nuestro encuentro va a tratar de dar respuestas a estas preguntas, sin tener las respuestas absolutas, por supuesto, pero sí vamos a abrir un espacio de compartir. Si bien acá no vamos a poder hacer trabajos en grupo, ustedes van a ver que en la presentación va a haber actividades disparadoras que vamos a compartir un poco las opiniones entre los que se animen a participar, a levantar la mano, pero la intención es que se lo lleven y que cuando lleguen a su organización también lo compartan hacia adentro de la organización, para que esta formación, esta capacitación tenga un efecto multiplicador, ¿sí? No solo quede en quien viene a participar de estos encuentros. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de seguir avanzando respecto de los temas que vamos a trabajar. Por ahora no parece. Bien, entonces, vamos a empezar con algunas cuestiones teóricas de definir una organización de la sociedad civil como organización, entendiendo que es un sistema social complejo y adaptativo, y que para gestionarla se va a requerir ciertas capacidades y habilidades que tengan que ver con poder interpretar y registrar lo que pasa en el entorno. Esto es fundamental. Y a su vez, tener la capacidad de mirar hacia adelante, con una proyección alta, es decir, siempre digo yo, levantar la mirada del piso, porque muchas veces estamos tan metidos en la realidad cotidiana, en que no alcanzan los recursos, que hay que resolver este problema, que hay que resolver el otro, que estamos en el foco del operativo. Entonces estos talleres los invitan un poco a levantar la mirada y mirar a futuro, mucho más para adelante, ¿sí? Con esta proyección hacia el futuro, teniendo en cuenta los diferentes actores que hay en el entorno. ¿Para qué? Para potenciarnos a partir del armado de redes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a plantearnos qué rol cumplen las organizaciones de la sociedad civil en nuestra sociedad. Y lo primero que tenemos que aclarar es que dentro de todos los grupos de organizaciones que tenemos el sector privado con las empresas, que son quienes venden bienes y servicios y que ofrecen a sus clientes algo a cambio de un precio. Y siempre la intención de lucro está en las empresas. Tenemos otro gran grupo que son las organizaciones del Estado, con los organismos públicos y algunas empresas públicas que estarían en esa zona gris entre la empresa y el Estado, ¿sí? Porque los dueños de las empresas públicas es algún nivel del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Y el tercer sector, como muchas veces se lo llama, o llamado mejor las organizaciones de la sociedad civil, son ese conjunto y esa gran diversidad de organizaciones que aglutinan a personas interesadas en mejorar la realidad social y de los cuales, y que se ocupan de algunos temas que no son alcanzados ni por las políticas públicas a través de los organismos del Estado, ni por las empresas, ¿sí?
en el último tiempo las organizaciones de la sociedad civil han ganado una gran participación en el grupo de las organizaciones. En este sentido, han logrado muchas articulaciones con empresas, con organizaciones del Estado, han crecido mucho. Entonces se constituyen en actores sociales muy potentes, porque en general defienden intereses de algunos sectores de la sociedad que han sido relegados, corridos, poco cuidados, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a decir? Que estas organizaciones de la sociedad civil tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, un fuerte componente de voluntariado, es decir, la masa laboral de las organizaciones de la sociedad civil es voluntario. ¿Esto qué significa? Que es un gran desafío sostener el voluntariado, al menos en estos tiempos. Que no tienen una finalidad de lucro, pero sin embargo necesitan recursos para poder funcionar. Porque, de hecho, del aire no viven las organizaciones de la sociedad civil. Además, son organizaciones de carácter privado porque la conforman un grupo de voluntarios que deciden armar una sociedad civil o una fundación, ¿sí? Pero que tienen un impacto público muy fuerte. En general, se identifican como independientes del Estado en cualquiera de sus niveles, por eso que también durante mucho tiempo se reconocieron como ONGs, organizaciones no gubernamentales, como para separarse de lo que son los organismos del gobierno. Es entendido y es comúnmente aceptado que es más adecuado hablar de organizaciones de la sociedad civil, como que es un término más abarcativo y preciso. En este sentido, se dice que son organizaciones que son independientes del Estado. Sin embargo, también debemos decir que, dadas las limitaciones económicas, muchas veces están condicionadas por algunos organismos del Estado. Sobre todo cuando la razón de ser o la finalidad de la organización toca con algunos organismos públicos particulares. Se me ocurre pensar, recién veía que había gente de Comunidad Malú, donde trabajan con niños muy pequeños, con hogares de tránsito. No sé si se llama así hogares de tránsito, pero donde hay una articulación muy cerca con el Estado. Entonces, hay una articulación y hay un trabajo compartido. Se me ocurre pensar en alguna organización que se vincule con los ex convictos, es decir, estas personas que vuelven a tener libertad una vez que son excarcelados. Bueno, hay muchas organizaciones que trabajan con esa población objetivo. Entonces, hay una articulación con algún organismo público y que algunas veces tienen fuertes condicionamientos, no solo desde lo económico, ¿sí? Sí desde lo legal quizás, ¿está? ¿Cómo vamos por ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Gabriela dice que estamos bien, impecable. Gracias por los deditos. Entonces avanzamos. Cualquier cosa que quieran agregar o objetar es bienvenido. Entonces, estas organizaciones de la sociedad civil tienen ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que ven una determinada realidad que no les gusta y sueñan con transformar esa realidad. Entonces, a partir de esa voluntad compartida es que crean estas organizaciones de la sociedad civil que tienen un alto contenido de valores. ¿Por qué? Porque acá las personas tienen acciones que son altruistas, que tienen que ver con muchas veces la autorrealización de las personas, que tiene que ver con dar lo máximo que cada uno puede dar. Entonces son organizaciones que en general están compuestas con personas que tienen una visión del mundo más vivible, más compartible. Y que a partir de ahí es que crean estas organizaciones y suman voluntades, ¿sí? Y ponen toda la energía en esto. Ahora, estas organizaciones están insertas en un contexto.
Y es en lo que nos vamos a abocar en la tarde de hoy. Y vamos a empezar a hablar del ambiente general o mediato, que es el más alejado de la organización, el ambiente específico o inmediato, y el medio interno de la organización. ¿Mm? Es decir, todo lo que llamamos ambiente general y específico es externo a los límites de la organización. Cuando decimos medio interno, tiene que ver con el adentro de la organización, lo que está dentro de los límites de la organización. Entonces, vamos a empezar a dar algunos elementos que nos permitan hacer una mejor lectura de este contexto. Cuando hablamos de los factores del contexto general, es decir, los que están más alejados de la organización, según el gráfico que veíamos antes, vamos a decir que son aquellos factores que afectan a todas las organizaciones por igual en un determinado ámbito. Por ejemplo, en Argentina, la política económica, el nivel de inflación, el tipo de impuestos que tenemos, estoy dando todos factores económicos, digo, estas cuestiones tienen que ver y afectan a todas las organizaciones que estén operando en Argentina, sean empresas, organismos públicos u organizaciones de la sociedad civil. Obviamente que va a haber algunos factores que van a afectar más a algunas organizaciones que a otras, por supuesto. Cuando definimos qué son los factores que están en el ambiente específico o inmediato, más cercano a la organización, tiene que ver con aquellas organizaciones o actores sociales que son más cercanos a la organización porque se dedican a la misma rama de actividad. Se dice en los textos que están en el mismo sector industrial. ¿Esto qué significa? Que si de repente estamos hablando de una escuela primaria, que puede ser pública o privada, ¿sí? O sea, puede ser una empresa privada o puede ser un organismo público. Dentro del sector industrial en el que está es el sector de la educación, que tiene un funcionamiento y una lógica propia diferente del sector de la salud, por ejemplo, o diferente del sector de la producción de acero. ¿Se entiende? Entonces, el ambiente específico va a tener mucho que ver con a qué se dedica la organización. Entonces, cada organización va a tener que ajustar su análisis, obviamente, en función a la tarea a que se dedica. Entonces, volviendo a los factores del contexto general, hay obviamente diferentes categorizaciones, yo acá tomé algunas como para compartir, y que tienen que ver con, por ejemplo, factores demográficos, que tiene que ver con la composición de la población por género, por edad, por si son varones o si son mujeres, por el nivel de educación, por las migraciones. Digo, si tenemos una asociación, organización de la sociedad civil, una asociación civil, por ejemplo, que está en la zona de Formosa, seguramente el tránsito migratorio entre Paraguay y Formosa tiene un impacto muy grande en esa organización, que por ahí en otro lugar no lo tiene. Entonces hay algunos factores del contexto general que simplemente por la ubicación geográfica en donde está la organización tiene un impacto. Lo mismo que el nivel de educación. Puede pasar, me había comentado Gabriela que había alguien, alguna organización de Chaco. De repente, si la mayoría de la población de la provincia de Chaco no tiene la educación secundaria completa, este es un dato que afecta a todas las organizaciones que hay en ese contexto. Imagínense una empresa que quiere ir a poner una filial y no encuentra gente con título secundario. Se entiende que es algo del entorno general, pero que afecta en particular a las organizaciones de algún modo. Cuando hablamos de factores político-económicos, tiene que ver con cuestiones que se mezclan entre la política y la economía. Porque, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con
la distribución de los servicios vitales, esto de agua potable, cloacas, energía eléctrica, suministro de Internet, que está en el factor tecnológico, pero también puede tener que ver con algo político si es que existe una política nacional de que, por ejemplo, todas las escuelas públicas de la Argentina tengan Internet para igualar las oportunidades de los estudiantes y de los docentes que están dando educación en ese colegio. Entonces, fíjense que son cuestiones que van a tener un peso relativo diferente si estamos en Formosa, en Chaco, que si estamos en Cava. ¿Está? Porque las condiciones son diferentes. El tipo de infraestructura de transporte, por ejemplo, es diferente, ¿sí? Entonces, también tenemos estos factores tecnológicos que tienen que ver con el acceso a servicios de comunicaciones, redes telefónicas, internet, cable, cuestiones que hoy en día son trascendentes porque la tecnología condiciona el modo en el que se trabaja en las organizaciones. ¿Mm? Y finalmente, los factores culturales, que tienen que ver con estos hábitos que tienen las personas que habitan un determinado lugar, el estilo de vida, los valores, las prioridades, qué pautas de comportamiento tienen las personas respecto del cuidado de la vida en general, refiriéndome a la vida natural, a los animales, a las plantas, a los seres vivos en general. Esto también va a afectar de una u otra manera a las organizaciones. ¿Mm? Y obviamente que si tenemos una organización de la sociedad civil que se dedica a proteger el bosque chaqueño, seguramente tiene que trabajar mucho sobre estos factores culturales que están muy instalados de que da lo mismo tirar abajo un árbol que no tirarlo. ¿Está? ¿Vamos bien por ahora con esto de los factores del ambiente general? Perfecto. ¿Alguna pregunta, algún ejemplo que quieran compartir? Porque yo no conozco las organizaciones que están presentes hoy, pero más o menos trato de inventar algunos ejemplos. ¿Mm? Bien, ¿estamos bien? Seguimos entonces. Entonces, la invitación es a pensar en su organización y decir, ¿qué factores del contexto general hoy están afectando en forma positiva o negativa? Porque también la afectación puede ser positiva. ¿Mm? Están afectando a la organización en la que ustedes trabajan. Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, ¿qué ocurre con las cuestiones tecnológicas en la organización en la que están? ¿Por qué pasa esto? Y la tercera pregunta tiene que ver con si hay cuestiones culturales que ustedes creen hoy pueden estar afectando el voluntariado en la organización en la que trabajan. ¿Sí? O sea que son tres grandes preguntas que me gustaría que veamos si podemos llevar a la realidad. ¿Mm? Obviamente que la invitación va a ser que esto ustedes lo lleven a su organización para compartirlo. ¿Mm? Porque no es para responder pregunta por pregunta, pero sí para abrir un debate y mirar objetivamente si realmente hay factores que afectan de manera positiva. ¿Por qué no? ¿Mm? ¿Y qué pasa con esta cuestión cultural? Porque por ahí aparece algo que nos dice que tenemos que empezar a trabajar antes en la sensibilización sobre algunas cuestiones culturales. Me refiero a esto del cuidado del medio ambiente, de la fauna autóctona y todo ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Bien, los escucho. A ver, ¿quién tiene ganas de levantar la mano, habilitar el micrófono o habilitar directamente el micrófono y ver si podemos juntos responder alguna de estas preguntas? Yo Dale, quisiera hablar. Eunice. ¿Qué Sí, tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Eunice Parodi, soy presidenta o coordinadora general de la Federación Artritis Reumatoidea Alianza Federal. Es una asociación de pacientes y ahí quiero
poner quizás la diferencia. No es Ajá. lo mismo tener una asociación como esta que tiene 20 grupos en todo el país, casi todos totalmente independientes con su personería jurídica, o sea que conocemos la cultura de las provincias donde está ubicado el grupo. Esta es una asociación que se basa en los grupos AMAR, que algunos están cumpliendo ya 35 años, yo ni siquiera tenía la enfermedad de tanto tiempo atrás, ¿no? O sea que hay una experiencia, pero creo que no es lo mismo una asociación de pacientes en la cual los voluntarios somos los pacientes, o en algunos casos muy poquito los cuidadores, o sea, los padres, las madres, que, por ejemplo, como vos dijiste, alguien que defiende, y me parece maravilloso, el Chaco, el bosque chaqueño, ¿no? Es decir, el bosque, no me sale la palabra ahora. No importa, Bueno, está muy bien. perfecto. Creo que ahí es donde hay una diferencia, que igualmente podemos captar que el problema tecnológico, para mí, humildemente lo que veo, es la falta de conectividad. Ujú. Al no haber conectividad en todo el país, ahí es donde tenemos fallas de comunicación. Nosotros lo vemos desde el momento que al estar en todas las provincias, o casi todas, nos faltan 2 o 3, cuando nos reunimos una vez al mes es a través de la tecnología. Claro. Y a veces ocurre que no hay una buena conectividad. Entonces, esa es una de las falencias que veo que existe. Ujú. Quería decir eso realmente. Y gracias por esto, como siempre, maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias, Eunice. Ahí una compañera tuya, que ahora miro el nombre, María Esther, dijo, estoy de acuerdo con Eunice con los dos temas. Sí, es cierto esto que vos decís de las particularidades de los tipos de organizaciones. También pasa mucho en las asociaciones que reúnen a padres de pacientes, ¿sí? Cuando tenemos los papás de los niños con cáncer, por ejemplo, en una asociación, está donde los papás son los voluntarios, pero también son los afectados directos en cuanto a la patología. Por Sí, supuesto que es diferente y por supuesto que acá la cuestión tecnológica es una limitación, porque seguramente no solo las cuestiones tecnológicas de conectividad, me permito meterme y decir, no todos pueden tener una computadora que tenga internet. bueno, perdón Silvia, nuestra asociación tiene en Santiago del Estero, por ejemplo, en trabajo de papás y mamás, abuelas, tíos de niños con AIJ, que es la artritis idiopática juvenil, porque nuestra enfermedad normalmente en el 80% comienza cuando uno es joven, entre los 20 y los 35, 40 años, quizás un poco más, en la edad más productiva del ser humano. Pero también tenemos artritis idiopática juvenil, que es en los niños, en los bebés inclusive. O sea que sí trabajamos con... Y también hay una asociación muy conocida que es FAIJU, que es la Federación Argentina de Idiopática Juvenil. Uh -huh. Sabemos la falta de elementos económicos para acceder a una conectividad o para acceder a un celular, por ejemplo. Claro, claro, sí, sí, sí. Acá Martín Acuña levantó la mano. Martín, habilité el micrófono, por favor. Gracias, Eunice. Hola, hola. Hola, hola, te Hola, hola, escuchamos ¿se escucha? perfecto, Martín. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Martín Acuña, soy de MACU, que es de Río Gallegos. Es una organización que trabaja en lo que es el cannabis medicinal, reducción de daños, y bueno, todo lo que es salud mental también. A razón de esto, hay muchos factores que, bueno, en contexto general afectan, tanto de forma positiva como de forma negativa. La forma negativa, más que nada, la ley 23737, que es una ley que lleva un montón de años vigente, con la cual tiene un enfoque muy punitivista sobre los consumidores de sustancias, por ejemplo, y a raíz de eso se patologiza a los consumidores de una manera muy directa a través de un consumo o un problema, ¿no? Un consumo de sustancia o un problema. Eh, bueno, es esto básicamente. Después, en lo que es de formas positivas, bueno, el trabajo colectivo de otras organizaciones hace que
nuestra organización genere y tenga un poco más de relevancia y de peso. Por ejemplo, Mamá Cultiva ha abierto muchas posibilidades para nosotros los que somos cultivadores, por Sí, ejemplo, para poder generar protocolos de trazabilidad, generar buenas prácticas de cultivo, y eso recae directamente en los pacientes de usuarios de aceites, por ejemplo, ¿no? ujú, Así que hay varias aristas que tocan. En lo que, en lo que ocurre con cuestiones tecnológicas, tenemos un grave problema que son las restricciones por lo que es propiamente el cannabis medicinal, ya que en redes sociales y demás está penalizado, no así como otro tipo de sustancias o otro tipo de consumos, ¿no? A razón de eso, nosotros tenemos que impactar mucho en lo que es el territorio, mucho en lo que es mantener y tener otras alternativas de comunicaciones, porque nos banean siempre las redes sociales, más allá de que uno le dé el enfoque de información, de aprendizaje, de capacitaciones, siempre las restricciones legales, bueno, hacen eso, que no tengas un buen algoritmo, que no tengas una fuerte presencia en redes, que bueno, hoy en día casi todo es visual y casi todo, ¿no? Suceden esas cosas. Y, y la última pregunta, justo la ay, sacaste, no perdón me acuerdo que te la cómo, saqué. cuál era. Ahora te la pongo de nuevo, pero yo quería agregar, fíjate cómo hay factores culturales a nivel de la sociedad en su conjunto que todavía pone cierta resistencia. Cannabis, por favor, parece que es mala palabra, porque todavía está eso instalado. Más allá de que vos le pongas cannabis medicinal, los algoritmos te lo corren, ¿sí? Sí, sí, tal cual. Entonces, A razón de eso, bueno, venimos de una etapa prohibicionista de casi 100 años, en la que el enfoque tanto del cannabis como de cualquier otro tipo de sustancia o de algo que no pueda la medicina tradicional ni hablar. cuantificar, por así decirlo, ¿no? Lo ha hecho un tabú, por ejemplo, ¿no? Como las prácticas, incluso la práctica de coca en Perú, que es sagrada y está demonizada totalmente. Absolutamente, Em, absolutamente. y en lo que consideran a cuestiones culturales que pueden afectar el voluntariado, bueno, es esto, las políticas de hoy en día con el actual gobierno de la nación han generado una incertidumbre y un miedo y un terror, más que miedo, más puntualmente en lo que es salud mental, en lo que es Mm. derechos vulnerados, reparación histórica de derechos. Así que en el voluntariado la verdad que ha sido bastante fuerte porque mucha gente tiene miedo, piensa que puede caer preso por estar en una organización. Nosotros somos una de las organizaciones más importantes en lo que es Argentina, porque trabajamos muchas aristas y trabajamos mucho la parte legal, que es fundamental como para dar esa buena impresión también, pero en el voluntariado general, en las personas que uno quiere traer para poder capitalizar su conocimiento y poder generar algo más colectivo, ¿no? Aunar también los pensamientos Claro, de ellos, bueno, el miedo cierra muchas puertas. sí, Esa es más o menos bien. la visión por ahora. Esto es una realidad que creo yo que se ha agudizado en el último tiempo. Hay una cuestión muy interesante que se puede trabajar, tiene que ver con el armado de redes y los acuerdos, ¿sí? De hecho, mira, casualmente a mí me tocó trabajar, en la facultad trabajo bastante en lo que es extensión y estuve hace unos años evaluando un proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía que tenía que ver con la enseñanza del cultivo del cannabis, ¿no? Y del cannabis medicinal. Y entonces es muy interesante cómo por ahí algunas asociaciones en articulación con universidades pueden como sostener y tener otra credibilidad, más allá de que la tengan, pero digo, le da este aval de no ser mal vistos, porque todavía esto Sí, tal cual. cultural falta trabajarlo, falta Sí, tal trabajarlo. cual. Hay una dogma tradicional también de eso, del mirar mal al consumidor, o sea, hay muchas aristas atrás sobre el placer y en este mundo tan extractivista también, bueno, de darse ese momento, por eso también trabajamos con otro tipo de organizaciones para poder
también brindar nuestro conocimiento y poder también generar esa validación social, pero no por una cuestión de intereses, sino por una cuestión de desestigmatización y de una real oportunidad hacia, bueno, las personas que están en todo esto que es la planta, ¿no? Sí, 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 por supuesto, porque es un aporte al bienestar general de muchas personas. Acá en el Hospital de Niños de La Plata se había hecho hay un médico que trabaja mucho con los niños que tienen epilepsia con el aceite de cannabis. Digo, hay casos que funcionan maravillosamente y vos decís, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad, no? Y bueno, no me quiero ir del tema, pero si hay alguien más que quiera compartir algo de su organización, como para que vayamos bajando estos contenidos a la realidad de ustedes, ¿no? Y que, insisto, la intención es que se lleven estas preguntas para que sean objeto de conversación en alguna reunión o que pueda ser disparador de, ¿no? De replantearnos y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto que está afectando el voluntariado? Digo, me parece que está bueno como frenar, detenerse y reflexionar en forma compartida. Quizás podemos empezar a pensar en armar acuerdos con otras organizaciones para sostener en red esto. Las redes ayudan un montón a sostener, sobre todo cuando falta esta validación y este apoyo de muchos de los organismos públicos que debieran estar detrás, por supuesto. ¿Hay alguien más que quiera compartir su experiencia respecto de estas preguntas? Si no, no hay ningún problema, seguimos avanzando. Pueden intervenir en lo siguiente. Vamos a pasar entonces ahora a mirar un poco esto de qué son los actores sociales y cuáles son los que están en el ambiente específico de mi organización. El concepto de actores sociales, o también a los que les gusta en inglés stakeholders, pueden ser personas individuales, grupos de vecinos, organizaciones que tienen interés en algún tema y que pueden afectar de forma positiva o negativa en una determinada situación. Entonces, siempre un actor social tiene poder con relación a algo y tiene capacidad de influenciar, ya sea porque poseen información, porque poseen recursos de distinto tipo, a veces son recursos materiales, a veces son recursos económicos, dinero, pero son agentes con influencia en la sociedad en términos generales. Entonces, ¿qué actores nosotros vamos a estar analizando en el contexto inmediato? Primero, proveedores de bienes y servicios, que a veces pueden ser empresas, cooperativas, otras organizaciones de la sociedad civil, redes, federaciones, confederaciones. Muchas veces las federaciones y las confederaciones ofrecen capacitación, un servicio, un acompañamiento en la gestión de proyectos, por ejemplo. Hay otros que son proveedores de fondos, que es un gran tema en estos tiempos para las organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser individuos, organizaciones o gobiernos en cualquiera de sus niveles. Puede ser un gobierno nacional, un gobierno provincial con una beca para un comedor o un gobierno municipal. También tenemos a los voluntarios reales y o potenciales, de los dos, que también pueden ser particulares, corporativos, universitarios. Esta es una beta muy interesante que tiene que ver con el voluntariado universitario. El voluntariado corporativo también es como para empezar a mirarlo y trabajarlo para potenciarlo. No solo esperar el voluntariado de personas particulares, que sabemos que suele ser esporádico, cuesta sostenerlo en el tiempo. Quizás se pueda, dependiendo en dónde esté la organización, acceder a voluntarios corporativos, es decir, que trabajan en empresas y que hacen trabajo voluntario una vez por mes, un día. Y
también el universitario. Esto obviamente dependiendo de a qué se dedica la organización. Pienso en esta organización que recién contaba Martín de Río Gallegos. Digo, quizás si tenemos cerca una universidad donde esté la carrera de psicología y que pueda haber algún estudiante de psicología que vaya como voluntario, como una pasantía voluntaria, también se puede empezar a pensar. También en este contexto inmediato podemos pensar en agencias públicas u organismos del gobierno de nivel local, de nivel provincial, nacional e internacional también. Hay algunas organizaciones que tienen una vinculación internacional muy fuerte realmente. Entonces, la pregunta ahora sería, una vez que vimos estos actores sociales que son cercanos a la organización y que tienen un impacto en lo que hace la organización porque están en el sector industrial o en la rama de actividad a la que se dedica la organización, empecemos a pensar con qué personas o instituciones nos relacionamos. Esas relaciones son de colaboración o de conflicto. ¿Por qué? ¿Hay algunos actores sociales con los que la organización no se relaciona y podría hacerlo? ¿Cuáles? Entonces, estas serían un poco las preguntas disparadoras que usaría ahora como para que alguno de ustedes, ahí Mariana levantó la mano, te escuchamos Mariana, como para que nos cuenten de su organización y también pongamos a prueba esto en el análisis. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy terapista ocupacional, hace 25 años que trabajo en discapacidad y me resuena mucho lo que estás contando porque yo lo pensé al revés, digamos. Estamos lanzando una nueva fundación y yo tengo practicantes universitarias en los centros de rehabilitación donde trabajo y dije, bueno, ¿cómo hago para visibilizar el proyecto de la fundación y visibilizar la discapacidad, que es algo que no está en la carpeta de muchos? Entonces, lo que hice, bueno, este domingo, después de muchos meses de trabajo, dije, bueno, ¿qué actores a mí me van a beneficiar? Y qué actores, quizás yo creo desde mi edad, que me van a perjudicar, pero no, me tengo que asociar también a creer cómo convenzo para visibilizar al otro. Entonces, lo que hice fue, digo, bueno, si visibilizar es ver, armé un canal de YouTube y convoqué a gente muy joven de las universidades, creativos, que no tenían nada que ver con la discapacidad, pero que eran apasionados en lo que hacían y que yo no sabía nada de la... Si bien fui a Bellas Artes, pero que no sabía nada de cómo armar un canal de YouTube. Y lo que empezamos a hacer es grabamos entrevistas a personas con discapacidad, que bueno, este fin de semana sale el primer capítulo, ¿no? Y con ese producto, recién ahora pude empezar a conectarme con los actores sociales, con los proveedores, con los universitarios, y lo que tuve que crear es un puente de confianza en otras personas, de muchas personas que no eran cercanas a la discapacidad, justamente para empezar como al revés, no buscando primero, sino generando un producto, algo actual, y visibilizándolo desde algo muy, digamos, no desde una carta o un mail o explicando, sino desde algo que sea llegada a todo el mundo. ¿Por qué? Porque creo que también esto de lo cultural nos aporta siempre creo que es desde lo positivo cuando convocamos de distintos lugares, ¿no? Siempre hay algo distinto de lo cultural. Hablando desde lo cultural, desde el aspecto cultural, creo que todos podemos aportar cuando el eje de la organización o el objetivo del proyecto es claro, digamos. Claro. Y no perder la posibilidad de que el otro que es distinto me capacite también a mí, ¿no? Y eso me pareció como muy interesante porque si bien el producto va a salir en unos días, toda la gente que estuvimos convocando, el 80% nada tiene que ver con la discapacidad y hoy está muy involucrada y la gente que se dedica a la discapacidad fue como atraída mucho más
desde otro lugar. Bien, gracias Mariana por tu compartir. Y por favor, pasanos en el chat el nombre. Les voy a pasar canal porque el YouTube, domingo, por favor. nadie sabe, pero el domingo sale el primer capítulo. Por favor, yo quiero verlo, vamos a seguir el canal. O sea, esta estrategia que Mariana nos está compartiendo muy generosamente. Que no sé si es válida, para mí me pareció interesante, la tuve que aprender, ¿no? Desde otro lugar. Pero estamos para eso. Y enseguida te dejo, Alejandra, ya te vi que levantaste la mano. Quería agregarte esto. También tenemos una gran oportunidad que muchos pibes jóvenes, vos lo acabás de decir, son generación Y y Z, ¿sí? Y la generación Z, en particular, que son los que nacieron después del 2000, creo que hasta, no me acuerdo si es hasta el 2015, me parece, que ahí corta. 16, 17. 16, sí, 15. Sí, me parece que es ahí, porque, viste, no todos los autores coinciden, pero digo, la generación Z es una generación que en particular es muy altruista. Y después la generación de la pandemia, también es una generación que se ha conectado desde acá. Sí. Entonces, desde acá visibiliza mucho más que desde la escucha o la lectura en otro lugar. Exacto. Y para no renegar desde ese canal que no lee, sino, bueno, ¿cómo llego yo para que lea? Porque ahora terminan leyendo de patologías porque entrevistamos a una nena con ELA, ¿entendés? Entonces, claro, como al revés pensarlo, y confiar en ese proceso, ¿no? Está como muy usada esa frase, pero confiar en ese proceso que quizás es ponerse uno en otro lugar. Claro. Y que los actores pueden ser muy equidistantes al objetivo de la organización a trabajar. Sí, y te agrego algo, y que requiere mucho trabajo y quizás no tanto presupuesto. Porque grabar video en YouTube no te cuesta nada, lo haces desde el celular capaz. Lo que nos costó es muy poco, obviamente nos costó, es un esfuerzo, pero no son proyectos siderales como hubiese sido el primer objetivo. Bueno, ¿cuánta plata necesitamos? Bueno, no, vayamos por otro lugar. Claro. Un podcast hoy en Spotify es gratis. Claro. Entonces, hoy hay muchas herramientas de la tecnología que si bien muchos no tienen acceso, pero otros sí, y generar los puentes a través de las instituciones, ahí me parece que es como uno tiende a que el acceso sea al máximo, ¿no? No podemos llegar a todos porque a todos no les llega, obviamente. Tampoco nos podemos poner tan altruistas como algunos jóvenes, pero sí la llegada desde otro lugar. Pero es muy interesante esto que vos decís, como que hay un 80% de gente que participó de este proyecto que no sabe nada. Estaba vinculado y ni conocía de discapacidad, y ahora se puso a investigar, a buscar en TikTok a ver de qué se trataba el ELA. Y porque el chico que contratamos el estudio de grabación era un chico que estudia cine, y bueno, y ahora nos manda links, y bueno, y de personas a las que podemos entrevistar próximamente, y de organizaciones, y los chicos que armamos las entrevistas, y la persona que nos ayudó con la accesibilidad, y el arte, y el diseño, y bueno, y qué es una silla de ruedas, y un montón de cosas, y también le dieron color, visibilidad de algo que quizás yo o las pocas personas que trabajamos en discapacidad lo tenemos tan naturalizado que no lo veíamos. De hecho, por eso es un ojo, ¿no? Lo que está, pero no lo ves. Ese es el eslogan de Hanna. Por favor, Mariana, nos pasás el dato del canal de YouTube porque lo vamos a ver todo. Ahora les paso el Instagram porque mañana sale ya la información de que el domingo se publica. No lo sabe nadie. Impecable. Ya lo mando. Gracias. Alejandra, te escuchamos. Perdón por hacerte esperar, pero estaba interesante. Pero por favor, sumamente interesante, Mariana, y muchas gracias, porque creo que es por ahí, ¿no? Que es como salir, como dicen, fuera de la caja, pensar como desde otro lugar siempre para, bueno, ser creativos. Me voy a concentrar en la tercera pregunta, porque para mi organización está sumamente claro, y me gustaría compartirlo. Yo trabajo en 2 organizaciones, pero voy a hablar puntualmente por Liga de la Leche, que es una organización que acompaña a las personas que desean amamantar. Y desde este lugar, cuando salimos a la búsqueda de financiamiento, para nosotros está clarísimo que no recibimos fondos de la industria de sucedáneos, que parecería ser como del lugar más natural de donde
podríamos recibir, ¿no? O sea, todo lo que son objetos relacionados con la maternidad, no sé, chupetes, biberones, inclusive leche de fórmula, parecería ser como, bueno, nuestros acompañantes naturales. Tenemos un código internacional que de alguna manera limita el marketing por considerar que esas empresas hacen marketing engañoso de sus productos y restringen el derecho a la información de los consumidores, y para nuestra organización es un límite muy fuerte que nosotros no recibimos financiamiento de estas empresas. Entonces, un poco como Mariana, tenemos que salir a buscar, en todo caso, afuera de lo que parecerían ser nuestros donantes naturales, a empresas que nada tienen que ver o con la lactancia, o a instituciones que nada tienen que ver muchas veces con la lactancia, y teniendo mucho cuidado además que no estén relacionadas directamente con estas empresas también. Claro. Qué complejo, qué Sí, complejo. sí, muy complejo. En esta parte quizás hay que empezar haciendo un mapeo, ¿no? Exactamente. Muy concienzudo, y no uno solo, muchos de la organización, y algunos de afuera de la organización que voluntariamente puedan participar, porque en esta diversidad es que puede aparecer algo. Sí, y además se vuelve muy complejo porque no siempre estamos al tanto de todo lo que hacen las empresas. Por, no sé, en su momento Arcor, que para nosotros era una empresa aliada porque solamente vendía golosinas, más allá de lo que pensemos acerca de las golosinas, de repente compró, no me acuerdo exactamente, una empresa que producía leche de fórmulas, y nosotros no nos enteramos hasta mucho tiempo después, porque las compran, pero mantienen el nombre, o sea, hasta que uno se va enterando pueden suceder muchas cosas, y hay que estar como atrás, ¿no? Cada vez que tomamos una decisión de estas, hay 2 o 3 voluntarias que se toman la tarea de indagar si la empresa que va a financiar tal o cual proyecto o nos va a hacer una donación está habilitada dentro de nuestros propios condicionamientos. Claro, sí, sí, esto de mantenerse a tono con lo que sucede en el entorno, con lo volátil, complejo y cambiante, turbulento diría yo que está, es muy desafiante en estos tiempos, porque Sí, demanda totalmente. mucha energía. ¿Mm? Sí, sí, porque sería más fácil decir, bueno, viene la Serenísima o viene Danone a querer donarnos, y para nosotros, que bueno, o sea, decir que sí sería lo más fácil. Claro, claro, sí, sí, entiendo. Bien, perfecto. Muchas gracias por participar y por contar estas experiencias que de alguna manera nos enriquecen a todos, porque nos generan también algunas ideas que se nos pueden ocurrir. ¿Mm? Y ahora vamos a empezar a mirar cuál es el medio interno de la organización en la que estamos trabajando. Y acá vamos a estar analizando cómo es el adentro de la organización, dentro de los límites, ¿no? Y entonces vamos a empezar a conversar sobre cuáles son los valores que compartimos. Y entendiendo por valores esa fuerza que impulsa a que las personas quieran hacer un esfuerzo, porque guían la conducta de lo que hay que hacer, y que se van a ver reflejados en la visión y en la misión de la organización. Temas que vamos a estar trabajando en nuestro próximo encuentro, que va a ser a mediados de junio, ¿sí? Entonces acá vamos a estar hablando de transparencia, accesibilidad, ética, honestidad, calidad, compromiso, solidaridad, y pueden aparecer muchos más. Pero lo cierto es que cuando analizamos el medio interno de la organización, que muchas veces no nos detenemos a analizarlo. ¿Por qué? Porque el ritmo de la vida nos lleva puestos, ¿sí? Las cosas cotidianas nos llevan puestas. Entonces, nos tenemos que detener a mirar los valores compartidos, la cultura organizacional y el clima organizacional. Cuando hablamos de la cultura organizacional, estamos pensando en ese conjunto de significados que son compartidos por las personas que trabajan en esa organización y que en general se transmiten con el quehacer, con el boca en boca, con estas charlas de inducción que yo digo que se les dan, o de palabras de bienvenida o actividades de bienvenida que se hacen a los voluntarios nuevos, en donde se los trata de imbuir, de abrazar con todo ese sistema
de creencias que se comparte, que está obviamente muy ligado a los valores, están de la mano con los valores, pero tiene que ver con el modo en el que después se va a trabajar en esa organización. Esto es importante porque, en general, acá les comparto esta última parte que dice, la cultura organizacional tiene que ver con el modo en el que los empleados o los voluntarios o las personas que trabajan en la organización perciben las características de la cultura de una organización, no si les gusta o no. Esto es importante porque esta diferencia trae el concepto de satisfacción en el trabajo. En las empresas y en los organismos públicos suele haber mucha diferencia entre la cultura y lo que les gusta a los empleados. Entonces empieza a ser muy grande la brecha que hay en cuanto a la satisfacción o insatisfacción en el trabajo. Ahora, en las organizaciones de la sociedad civil, que son de agrupamiento voluntario, es decir, yo como persona, como ciudadano, elijo en qué tipo de organización de la sociedad civil quiero aportar, en función de mis preferencias o de mis necesidades, porque si yo padezco, como decía recién nuestra compañera, la artritis reumatoidea, perdón que yo voy tomando apuntes, así puedo ejemplificar con los temas de ustedes, si yo padezco la enfermedad, obviamente que yo voy a tener un interés particular en participar en la federación o en la asociación, ¿se entiende? Y que esto me va a llevar a que yo pueda sentirme más acompañado y más a pleno con el modo en el que se trabaja en la organización, más allá de que pueda haber algunas cosas que no me gusten, que siempre las va a haber, ¿sí? Entonces, cuando vamos al clima organizacional, que también está vinculado, digamos que estos tres conceptos están íntimamente relacionados, tiene que ver con esta percepción, esta vibración que se siente cuando uno va al espacio de la organización. Y es en cómo se tratan las personas, si hay un trato como distante, o si hay un trato respetuoso y amoroso, si hay confianza entre las personas o hay desconfianza entre las personas, si están abiertos a cosas nuevas, cuáles son las condiciones físicas en donde trabajamos. Muchas veces se trabaja en el garage de la casa de alguien que presta el espacio, porque no hay otro lugar. O sea, muchas veces el clima organizacional no va a depender tanto de las condiciones físicas, porque es lo que se puede. Mientras que lo emocional sí sea bueno. Pero si lo emocional del trabajo, que está dentro del clima organizacional, va a interferir en cómo la organización brinda el servicio o el bien que brinda la sociedad. Entonces, esto del clima organizacional también es muy importante porque está directamente vinculado con la satisfacción de las personas y el compromiso. Y esto tiene una injerencia muy importante, especialmente en el voluntariado, en la retención del voluntariado. Es decir, los jóvenes de la generación Z, como yo les decía antes, son personas que quieren trabajar en lugares con sentido, algo que les dé sentido a su vida, que tenga razón de ser. Y si no les gusta, se van. Entonces, se observa que el nivel de rotación en los trabajos de generación Y y generación Z son muy grandes. ¿Por qué? Porque si no me interesa y no hace a mi crecimiento personal, no me motiva, no me interesa, me voy. Es el gran tema que tienen hoy en día las empresas, que por más que paguen mucho, no consiguen que la gente joven se quede. Entonces, si hay organizaciones que le dan sentido a alguien que trabaja, son las organizaciones de la sociedad civil, porque es como que se puede vivenciar o plasmar el aporte que se hace al otro, ¿no? El impacto que tiene en
la sociedad o en estas personas con discapacidad cuando son vistas por un otro o pueden dar cuenta de su realidad, ¿sí? Es como que hay una emoción, un transmitir que es contagioso. Y que esto, contagioso bien me refiero, ¿no? Por supuesto. Y que esto genera en los voluntarios muchas veces, es como que se recargan las pilas y uno se siente como que potenciado, ¿sí? Entonces, esto del clima organizacional es importantísimo empezar a mirarlo por el tiempo de dedicación de las personas, por el compromiso, por la satisfacción, con lo cual también es importante, sobre todo para retener el voluntariado, esto de chequear de vez en cuando cómo está este clima. ¿Mm? No solo olfatearlo y mirarlo, sino también por ahí a veces se puede hacer una encuesta interna con un formulario de Google, que no es gran cosa tecnológicamente, pero sí uno puede tener como un testeo de cómo estamos dentro de la organización, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a acercar estas preguntas de nuevo, en donde también para que las lleven a su organización, para reflexionar, ¿cuál es el clima de trabajo dentro de la organización en la que están? ¿Están claros los valores, la visión, la misión organizacional? ¿Todos los que están la conocen? ¿De qué manera se dan cuenta de que lo conocen? ¿Porque se traslada a las acciones que hacen? ¿Existen algunas acciones que se les ocurran como para mejorar y o potenciar el clima que hay dentro de la organización? ¿Qué me pueden contar de esto? A ver, anímense, abran el micrófono, compartan un poquito. Gracias por sumarte. ¿Podrías decirnos tu nombre así? Ah, perdón, leí yo el chat. Perdón, Gaby, yo de metida. ¿Alguien que quiera compartir respecto de esto? Tanto si lo hacen, si lo tienen en cuenta, como si no. Luisina, sí, habilita tu micrófono, dale, te escuchamos. Ahí estamos. Hola, ¿cómo Hola, están? Luisina. Bueno, yo soy Luisina, actualmente estoy colaborando en la Asociación Celíaca Argentina y vengo de trabajar en Amnistía Internacional, y esto que vos nombrabas de las encuestas me parece súper valioso porque justamente en la anterior organización donde trabajaba estábamos teniendo algunas tensiones en el clima laboral y organizacional, y tuvimos que empezar a trabajar fuertemente en esa cultura, en conocer qué le pasaba a los colaboradores. Y hicimos algo que se llama feedback o encuesta 360, que es una encuesta que se hace a todos los colaboradores, anónima, en donde justamente cuentan sobre cómo se sienten, qué necesitan. También se preguntaban sobre si conocían la misión y la visión de la organización, y la verdad que trajo muy buenos resultados, y a partir de eso empezamos a generar estrategias para mejorarlo, y ayudó mucho. Y además yo creo que las personas se sienten realmente escuchadas y sienten que están colaborando para poder cambiar y mejorar ese clima organizacional. Así que quería sumar eso porque nos sirvió muchísimo estas encuestas. Y es 360 porque en realidad vos das feedback sobre con las personas con las cuales se están articulando, y esas personas también te lo dan a vos. Está muy bueno. Sí, y gracias, Luisina, por traer tu testimonio, porque fíjense que hoy la tecnología nos ofrece algunas herramientas que son gratuitas. Un formulario de Google Forms no tiene mayor complejidad, no necesita un programador, lo hace cualquiera. Hasta te podés poner un tutorial si no lo sabes hacer, o si tenés algún joven en la organización, te lo hace en 2 minutos, porque también hay que aprovechar esas capacidades de los jóvenes. Entonces digo, tratemos de tener en cuenta que esta es una herramienta que obviamente lleva tiempo, porque no vas a preguntar cualquier cosa. Esto que Luisina dice es 360, o sea, te preguntas sobre el otro y sobre vos también. O sea, hay que elaborar las preguntas, hay que dedicarle tiempo. Pero si uno en la organización lo logra hacer cada determinado tiempo,
hasta se pueden poner algunas preguntas abiertas que tengan que ver con algunas ideas para mejorar alguna cuestión puntual que tengan dificultades, o para potenciar la visibilidad de las acciones de la organización. Y por ahí aparecen cosas que nunca se les había ocurrido. ¿Está bien? Entonces, a veces también animarse a poner alguna pregunta media abierta que escape de lo del clima, pero que sí abra un canal de participación diferente. Me parece que está bueno y que puede motivar, ¿sí? Porque si hay algo que nos gusta a las personas es participar y ser escuchadas. Y esta encuesta, por más que sea anónima, nos hace sentir escuchados, ¿sí? Y no que somos un número más de voluntarios. Les comparto también, en un tiempo estuve trabajando, acompañando a la filial de La Plata de la Cruz Roja, y ellos, por ejemplo, habían implementado, después de cada, no de cada simulacro, después de cada operativo que iban a acompañar, por ejemplo, un evento en un estadio, hacían una reunión con todos los voluntarios que fueron, y esto no se hacía con formulario Google, y se trabajaba sobre cómo se habían sentido y qué necesitaban después de esa intervención. ¿Por qué? Porque en algunas actividades los voluntarios ponen el cuerpo de una manera, el cuerpo y el alma, digamos, todo, de una manera que quedan por ahí muy expuestos. Entonces, darle lugar a lo que sintió cada uno después de esa situación generó un mejor espíritu de equipo. No digo que haya sido la solución de todo, pero sí fue una estrategia que usaron y que por ahí no requiere demasiado recurso adicional, ¿sí? Mariana, te escuchamos. A mí lo que yo tengo un centro de rehabilitación y también trabajo en un hogar manejando el personal de adultos mayores, y me resonó mucho lo que dijiste, porque el manejo de los equipos me está dando mucho más resultado cuando yo los convoco, o sea, percibo que hay tensión o pasa algo, los convoco desde la importancia que tengo yo de la preocupación de cómo están ellos en su puesto de trabajo. Desde qué sugerencia podrían hacer para mejorar, porque yo quiero que vengan bien a trabajar. Y darles la importancia en cada rol, porque por ahí en salud hay roles que no es todo equitativo, hay una pirámide de responsabilidad. Y eso, por más que a uno le guste o no, es así. El enfermero tiene su rol, el terapista tiene su rol, el asistente tiene su rol, el de mantenimiento también tiene su rol, pero la importancia de que el de mantenimiento no se sienta menos que el enfermero no se sienta menos que el terapista, y que no se sienta menos que cuando viene el médico, es el de la palabra santa. Darles primero, hablar individualmente con cada grupo, motivarlos de que sin ellos tampoco se puede, no podemos funcionar, que todos los grupos son importantes, que cada rol es específico, y siempre desde la escucha, estás acá porque me preocupa cómo estás. Después, por ahí salta toda la atención, pero para mí, el que el otro se sienta escuchado antes de que yo le diga, mira, estuve viendo que vos no estuviste haciendo tal cosa, porque por algo no lo hizo, por falta de herramientas o por falta de contención desde la administración. En general, cuando uno después trabaja, y otra cosa que últimamente, la semana pasada, me sirvió mucho es, primero revisémonos nosotros, los que vamos a dar la indicación. Si las formas de cómo lo digo, para qué lo digo, en qué momento lo digo, también eso es como muy importante, porque terminás motivando desde otro lugar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Absolutamente, Mariana, y coincido perfectamente con vos. ¿Sí? No digo que sea la solución, pero digo que es distinto encarar un problema desde, bueno, llegó, respetar los rangos, distinto a, me preocupa cómo estamos, y ponerme al mismo nivel del cómo estamos. A mí me parece... A mí me está dando mucho más resultado que desde algo más, desde otro lugar, digamos, más conductual, ¿no? Desde ese lugar. Me parece mucho, muy importante, porque consolida los equipos de trabajo. Y es más,
Si querés te Total. voy a dar un tip que me parece que es fundamental. Cuando uno arma reuniones de equipo de trabajo, siempre que puedas, y vos estás conduciendo la reunión del equipo, cuando sabés que tenés distintos niveles jerárquicos, pero que todos son importantes. Una técnica muy interesante, que lo traigo de otra disciplina, tiene que ver con hacer una reunión, algo así como alrededor de la mesa, en donde haya un mate, primero, segundo, vos estés sentada y probá a ordenarlos por antigüedad en el lugar. A tu izquierda el más antiguo y a tu derecha el más reciente que se incorporó al equipo. Buen tip, lo voy a tomar porque lo ¿Para que qué te hago explico es... por qué? Pará. Entonces, empieza hablando por la izquierda y acá estás obligando a la escucha activa. Nadie puede interrumpir, se sigue el orden de la rueda. Ah, ¿Está bien? Entonces, sí. una dinámica que vos podés hacer es que cada uno cuando entre a la sala ponga el año en el que entró a la institución. No el año que se recibió de kinesiólogo, no le importa. Sí, Porque sí, capaz que hace 30 años se recibió, pero hace un año que está en la institución. el derecho de piso. Claro. Entonces, en un papelito pongan el año y vos los ordenás en círculo ahí. Y se van teniendo que escuchar por antigüedad. Y nadie puede intervenir hasta que no terminen de decir cómo se sintió en esa situación o qué necesita. Bueno, en 15 Obviamente, días tengo la reunión, así que les voy a contar. Yo lo que hago es el redondo, pero lo que les digo es que todos vamos sin ambos. Ni el blanco ni el azul, o sea, estamos todos con nuestras ropas, digamos. Como que bien. los pongo en civil. Claro, ten en cuenta de que no tengan, que hay que cronometrar el tiempo, no más de 5 minutos cada uno, porque Bien, si no la reunión se te hace eterna, obvio que dependiendo de la cantidad de personas. Esta es bien. una dinámica que yo tomo del trabajo en Gracias. constelaciones, que es muy potente para las organizaciones, ¿sí? Probalo y después me contás si te sirve. Dale. Sí, lo hago, gracias. No, por favor, en organizaciones de salud estas cuestiones no son menores. Siempre está presente y atravesando todo. Siempre. ¿Mm? Así que bueno, es importante esto de lo del clima organizacional. Y en el cara a cara, con la escucha activa, uno también ve en los rostros del otro el dolor o el disgusto, ¿no? Si uno aprende a mirar. Me parece que hay herramientas muy potentes que pueden ayudarnos a que realmente el clima, porque si el clima es malo, cuando vamos a dar el servicio, y algo se va a notar. La verdad es que se va a notar. Si hay malestar, si hay rispideces entre áreas, esto se nota, ¿sí? Y no está bueno, no está bueno. Bien, avanzamos un poquitito más, a ver, no me quede, ahí está. Esto es una planilla que ustedes van a tener disponibles con todo el material de la presentación de hoy, en donde justamente es para que, es una herramienta de trabajo, no quiere decir que para la próxima clase la tengan que traer completa, no, en esto ustedes, yo siempre respeto los saberes de quienes trabajan en organizaciones, porque ¿quién más que ustedes sabe de lo que pasa en las organizaciones de ustedes? Entonces, con todo el respeto, les propongo que miren esto y digan, hoy, ¿con qué organizaciones y o personas nos relacionamos? ¿La colaboración? ¿Hay conflicto? ¿Por qué? Y empezar a pensar en el futuro, ¿con qué organizaciones queremos relacionarnos? Que quizás hoy no lo tenemos, pero por ahí nos pone el foco en decir, uy, por acá podríamos ir, quizás podríamos avanzar en esta línea. ¿Mm? Y esto yo le propongo abrir el juego a la mayor cantidad de personas de la organización, para que justamente tenga mayor grado de análisis, ¿sí? Y que realmente nos sirva para encontrar que, por ejemplo, hay organizaciones que no se me había ocurrido vincularme y podría ser de gran utilidad. ¿Mm? Por el aprendizaje, por las posibilidades de hacer proyectos juntos, ¿sí?
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Yo voy a ir a la última diapositiva que tengo, que tiene que ver con dejarles el mail de Pulso, que es el espacio de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas que en articulación con la Federación hace estos talleres, para que ustedes puedan quedarse en contacto, por supuesto, y también tener en cuenta que las universidades públicas, todas, tienen áreas de extensión universitaria, sea en Córdoba, sea en La Plata, en la UBA, en distintos lugares, tienen áreas de extensión universitaria. Por ahí hay que meterse a indagar, porque por ahí alguna articulación con alguna universidad se puede dar con la organización de ustedes. Quizás si la organización trabaja sobre temas de salud, quizás es la Facultad de Medicina, no es la de Económicas, ¿se entiende? Pero digo, encontrar la beta por la cual hacer articulaciones, armar redes. ¿Para qué? Para que nos ayude a sostenernos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Yo dejo de presentar, así los veo a todos más grandes y veo la pantalla completa. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? No te escucho, Gabriela. Me parece que no tenés habilitado el micrófono. Si querés, escribilo en el chat. Alejandra dice muy buena clase. Gracias, Alejandra. Gracias. Quizás fui muy rápido. A veces con esto que no los veo mientras voy, muy bueno el aporte. Muchas gracias. Perfecto. Van a tener todo el material, o sea, después de cada clase. Si lo necesitan, se lo piden a Gabriela o a Lautaro. Ahí me anoté el nombre para no olvidarme. Y nosotros nos vamos a estar viendo nuevamente, si es que ustedes lo desean, el miércoles 18 de junio. ¿Está? Gracias por la clase. No sé qué pasa con mi micrófono. Bueno, la próxima lo resolverás, no te preocupes. Y si podemos tener los contactos de los otros participantes, este es un buen aporte. Y es más, sería genial por ahí no solo que esté el contacto, sino a qué organización pertenece, porque por ahí pueden aparecer articulaciones entre organizaciones, ¿sí? Está subida la clase, perfecto, a partir de mañana. Gracias, Mariana. Te tenemos que buscar en el canal de Hana Comunidad, en YouTube, en Instagram, ¿sí? Bien. María Esther, levantaste la mano. Sí, hola, buenas tardes. Quería saber si todas las organizaciones corresponden al sector de la salud. Mira, yo no tengo el detalle de las organizaciones que están presentes hoy. Sinceramente no lo tengo. Pero quizás nos pueda ayudar Gabriela si es que tiene la información. Sí, con Lautaro se lo podemos compartir. Hay una variedad, así que seguramente van a encontrar las de salud. Ok, gracias. De hecho, no todas están vinculadas con la salud, me parece, porque digo, vi Comunidad Malú que tiene que ver con la niñez, el acogimiento de los bebés hasta 1 año o 5 años, tienen como 2 etapas. Con lo cual, por ahí estaría bueno, ¿sabés qué se me ocurre, Gabriela? No solo el nombre de la persona que viene, que sería nuestro referente conocido, el nombre de la institución y el Instagram o el correo electrónico por ahí. Bien. Sí. Esos datos nosotros se los tomamos, e incluso creo que está también el nombre, el cargo. No sé si ahora ahí con Lautaro lo vamos a ver. Pero... Ya lo chequeamos, sí, ya lo chequeamos a eso. Perfecto. Me parece genial porque pueden empezar a armarse redes a partir de estas charlas también, ¿no?
porque es la manera de conocer que hay otros que hacen algo similar y nos podemos complementar, ayudar, aprender y un montón de cosas más, ¿no? Así que bueno, lo vamos construyendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Hay organizaciones de base acá en el grupo? La verdad yo no te lo puedo responder en este Tampoco. momento. No tengo esa información. Okay. Seguramente, María Esther, tenerles paciencia, que Lautaro y Gabriela seguramente se van a poner a depurar el listado de inscriptos, porque como la inscripción, según entiendo, se arma por encuentro, entonces van variando los participantes. Claro. No, porque se habló solamente de organizaciones del tercer sector que tengan que ver con lo empresarial. Nosotros no somos una empresa. No tenemos trabajadores, todos somos voluntarios, y no es el voluntariado común. Nosotros no tenemos voluntarios universitarios, nosotros los profesionales somos los voluntarios. Ajá. Por eso estamos en mejor posición en este momento económico tan traumático, en mejor posición institucional para sostener, porque no tenemos que pagar sueldos, no tenemos, o sea, los gastos los afrontamos entre todos. No encontraba con quién empatizar, por eso preguntaba, hice las preguntas que me parecieron más lógicas. Está muy bien, Esther, está muy bien. A ver, yo no me refería a sociedades empresarias, acá son todas organizaciones de la sociedad civil que yo creo que la gran mayoría se maneja con voluntarios. La gran mayoría, no conozco todas las que están, pero me atrevo a decir que no deben tener puestos remunerados. A lo sumo, quizás Mariana le pagaron algo al chico que les prestó el estudio para la grabación del video. Pero nosotros desde Macu sí tenemos 2 personas que trabajan. Una en la parte administrativa y una que acompaña también la parte de redes sociales. Pero porque son 2 de las falencias en las que el voluntariado o la comisión directiva no está con la suficiente información como para poder llevar a cabo bien estas tareas, ¿no? La idea es siempre capacitar y formar tanto a nuestros voluntarios como a nuestros socios para que ellos también generen esa impronta. Pero bueno, incluso tenemos sede social, pero bueno, el desgaste y el trabajo es de todos los días, de todos los días, de todas las horas de todos. Vos fijate, Silvia, que son preguntas que no sé si todos contestamos la encuesta que nos llegó justamente de Exactas de La Plata, pero que son rectoras, si tenemos personal remunerado, si tenemos sede, son las cosas que te van encuadrando si podés sostener o no sostener. Y la otra cosa es el propósito, si lo tenemos claro o no lo tenemos claro. Si es un propósito a término, para usar un lenguaje universitario, o sea que identifico el problema, busco cómo solucionarlo, hago el proyecto, lo implemento y lo solucioné y desaparezco, es una organización de la sociedad civil que fue a término, solucionó un inconveniente de un barrio, de un hospital. Hay muchas cosas que se resuelven así y se le exigen tantas cosas como para recibir subvenciones del Estado y privadas que después logran mantenerse en el tiempo pero terminan degradándose. Y eso es una lástima porque se desgasta el término de asociación civil. Yo lo siento así. La nuestra tiene 20 años y nuestro eje de trabajo es trabajo, educación y ambiente. O sea que atravesamos casi todo lo que ustedes han dicho, pero nos mantenemos porque nos autogestionamos, nos imponemos a nosotros mismos, y somos todos bastante mayores, seguir brindando a la sociedad lo que el Estado y la sociedad nos dio cuando éramos jóvenes. En ese sentido, María Esther, creo que todas las organizaciones que han sido convocadas por la Federación acá, todas tienen un propósito social que no es a término, me atrevo a decirlo,
porque hay situaciones problemáticas de nuestro país que son tan estructurales, tan básicas como de que hay cuestiones que el trabajo para la gente con discapacidad. A ver, no es un tema que esté en agenda. No, hay una ley para eso, para las vacantes Sí. con discapacidad. A ver, pero en la realidad, vos Estoy de acuerdo. empezás a Estoy de mirar, acuerdo. y yo creo, me metí con ese tema porque justo Mariana trabaja con temas de discapacidad, pero digo, me parece que hay problemas que no se terminan de resolver nunca. Entonces, va a tener continuidad la organización. Yo no creo que una organización surja por un proyecto puntual solamente. ¿Sí? Y Mariana, a veces sí, por eso preguntaba. Quizás las organizaciones surgen por un proyecto puntual, en mi caso como la discapacidad, y visibilizar, y bueno, somos a veces el puente entre esto, ¿no? El empresario, ¿no? Esto de esperar la donación, pero bueno, hay una visión empresarial, una visión del Estado, y la organización para mí de esto es el puente, pero somos los más afectados porque nace desde personas que vemos un conflicto y queremos solucionarlo, y convocamos a gente desde un lugar, muchos, acá yo por lo menos, sin presupuesto, esto de pagar un poquito el estudio, un poquito que me hace redes, y lo que más gastamos es en los viáticos de las personas con discapacidad para traerlas al estudio de grabación. Claro. Y visibilizar esto, por ejemplo, el cupo hay una ley, pero bueno, la realidad es que no se cumple, y la realidad, por lo menos en La Plata, es ir a la municipalidad y decirle, nadie me atiende en la comisión de discapacidades, porque no está vigente la ECOM. Bueno, entonces no está en agenda. Queremos con Hanna que esto se visibilice y estar en agenda. Pero bueno, hay gente que nosotros no tenemos a nadie pago, ¿no? Es por eso cómo motivamos para que la gente se sume a nuestra organización. Hoy es el eje principal, por eso convocamos a los jóvenes creativos. Claro. Claro, sí, por eso yo me metí con esto del trabajo para las personas con discapacidad, porque realmente es una problemática muy importante, más allá de que exista la ley. Yo creo que en nuestro país hay muchas leyes, pero que realmente no funcionan como debieran. Se me ocurre pensar en esto del consumo del cannabis medicinal. También hay un marco normativo, pero ¿y qué pasa? O sea, nos está faltando como sociedad avanzar en esto, por eso que las instituciones de la sociedad civil me parece que tienen una labor faraónica y de largo plazo, porque hay temáticas que no se van a resolver en los próximos años. Sí se pueden atemperar, sí pueden aumentar la calidad de vida, sí un montón de otras cosas. Sí, María Esther, te escuchamos. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires nos enfrentamos a ese problema, y la ciudad de Buenos Aires, que es pequeña, ¿no? A comparación de otras provincias y ciudades como La Plata. Y participamos en lo que es el COPE, el Consejo de Planificación Estratégica, que es una organización institucional de la sociedad civil. Y hacemos recomendaciones al Ejecutivo y desde el Ejecutivo al Legislativo, proyectos de ley. O sea, la sociedad civil tiene herramientas, a veces las desconoce. Yo me encontré con organizaciones que no sabían que existía un boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pensaban que el boletín oficial era solamente el nacional, por ejemplo, y eran profesionales, o sea, y ahí se trató, en la época de la pandemia, trabajamos lo que era salud mental. Ya en aquellos años trabajamos lo que era salud mental, y se pudo mejorar muchísimo. O sea, lo poníamos en agenda, porque todas las comisiones de los diputados decían, yo tengo un proyecto, yo tengo otro proyecto. Entonces es como que todos hablaban de ese tema. Y no era algo de las redes, pero sí es algo institucional, porque tiene iniciativa parlamentaria. Gracias, María Esther, por el aporte. Martín, levantaste la mano. Sí, yo quería acotar también a esto de María Esther, de que, por ejemplo, hay una herramienta que es muy fundamental y que a veces no la tenemos en cuenta, que son los consejos consultivos también, los cuales se pueden formar de manera territorial y poder acceder a algún tipo de ordenanza como para poder empezar, ¿no? a dar esta prueba de, bueno, esta ley o este proyecto que queremos arrancar como organización
presentamos una ordenanza en nuestro territorio y la llevamos a cabo y la articulamos, bueno, y después vamos escalando, por así decirlo, ¿no? Eso de formar un consejo consultivo entre organizaciones que tengan también afines a una temática para incluirla en un consejo deliberante, bueno, facilita también esta parte. Gracias Martín por tu aporte, me parece genial y por eso quizás también, yo pensé que hoy ibas a decir que tenían uno de los miembros pagos, era un abogado especialista en estos temas, porque la cuestión legal es una pata fundamental en estas cuestiones. Sin ese bagaje de conocimientos no podemos meternos en estos temas. Sí, María Esther. Sí, lo que dice Martín está muy bien. Con respecto a lo de los abogados, siempre hay estudios que hacen esas actividades pro bono. Pro bono, claro. Esas actividades hay que buscarlas, también hay que conectarse. Pero la IGJ de Capital, por ejemplo, tuvo que hacer una amnistía hasta fin de año para la presentación de documentación, balance, o sea, son varias cosas las que pide Capital, porque hay muchísimas organizaciones de base, o sea, muy, muy pequeñas, que no tienen el dinero como para pagarle al profesional para que lo presente. Claro. ¿No? Eso es muy, muy difícil de lograr. Eso les quita transparencia, lo que es la debida diligencia de todos los trámites legales y fiscales, ¿no? Sí, y la posibilidad de tener financiamiento o cobrar becas por las cuotas alimentarias que dan y demás, ¿no? Pero bueno, es parte de la realidad y me parece que si en estos encuentros, en estos espacios podemos compartir la información que tenemos o los logros que tuvimos con las experiencias, es genial porque esto se multiplica. Esto que decía María Esther, esto de los estudios jurídicos que están experimentados y que pueden tomar algunos casos pro bono, es fantástico, ¿sí? Digo, el compartir esta información también es armar redes, ¿sí? No sé, María Esther, querías decir algo más, perdón. Le quería aportar a Martín que nosotros lo que le proponemos muchas veces a los gobiernos locales es que una ONG haga el seguimiento del cumplimiento de determinada ley, ordenanza, decreto. Estamos acostumbrados a eso. Es muy sencillo, con indicadores GRI, GRI, que son internacionales y básicos, y apuntan directamente al propósito. O sea, no te tenés que pasar inventando cómo lo puedo medir. Ya están hechos. A vos te permite armar una evaluación, seguimiento y monitoreo de lo que dice el Ejecutivo que va a aplicar, sacar las conclusiones al poco tiempo y hacerle una recomendación al legislativo. Claro. ¿Viste? Sí, está Nosotros buenísimo, gracias. nos sirvió mucho, y por eso te digo, no estamos vinculados a la salud. Yo me sentía como el patito feo, No, que no podía decir tranquila. nada porque no teníamos poco o nada que ver con salud concretamente. Lo único que nos rozó fue el Chagas, nada más, que es un proyecto que hicimos sobre Chagas, pero después nada más. Yo seguí un poco los ejemplos a partir de lo que habían comentado, porque como tampoco tenía el perfil de los participantes, trato de ajustar para que sea un poco más amena la clase, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, desde ya nos pasamos unos 10 minutos, pido disculpas, pero me pareció que este intercambio del final fue muy rico. Entonces, por ahí ya sabe Martín que se tiene que contactar con María Esther si quiere más detalles de algunas cuestiones de su experiencia, porque me parece que de esto se trata. También se pueden comunicar por fuera, ¿sí? Eso está permitido y al contrario nos enriquece y nos potencia a todos, ¿está? Así que bueno, les agradezco a todos los participantes, a Gabriela y a Lautaro que están ahí detrás de cámara sosteniendo el espacio y nos vemos el mes que viene si están de acuerdo, ¿sí? Muy bien, nos vemos, gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Mm-mm.